vamos a... Sí, muy buenos días, estamos delante de ustedes, gracias por estarnos mirando por medio del Face, de la Internet. Los bendecimos y estamos aquí en Centro de Restauración Familiar de Tuxpan, Nayarit. Gracias por escucharnos y mirarnos. Ahora la predicación me tocó, yo soy el pastor Miguel Noriega. Y les hago una invitación a cada uno de ustedes que me está mirando ahí por medio de la cámara, que se quede quietecito, que nadie lo interrumpa, porque lo que se va a hablar ahora hoy, Dios que va a hablar por medio de mí, es algo que lo va a sorprender. ¿Ok? El título de la enseñanza o predicación, como la quieran agarrar, es un Dios de oportunidades. Por eso les decía hace ratito, es un Dios de oportunidades. Imagínense que si no hubiera llegado ninguno aquí enfrente, se hubieran perdido las oportunidades. Y les hubiera dicho yo al último lo que había allí. ¿Ok? Por eso hay que estar, Señor, ¿dónde me pongo? ¿Dónde me pongo? En el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 20 dice: mas cuanto el pecado abundó, abundó la gracia de Dios. Había mucho pecado, mucho, pero la gracia de Dios es grande, que sobreabundó. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué me estoy hablando de esto, del pecado? Jesús y sus discípulos andaban predicando la palabra de Dios y había dos clases de personas: escribas y fariseos. Que los escribas decían que eran justos, los criticaban a Jesús, que por qué se acercaba con un pecador, por qué se acercaba con una ramera o una prostituta. ¿A ustedes no los critican? ¿Por qué andas allí? ¿Por qué andas acá? Y entonces eso es lo que empezaron a criticar. Jesús en el libro de Lucas, capítulo 5, versículo 31 al 32, les dice: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Imagínense, les está diciendo a los escribas y los fariseos: los sanos no tienen necesidad de que yo vaya y les hable, porque ellos se creían sanos, que no necesitaban nada de Jesús. Muchas veces nosotros decimos lo mismo: no necesito. Hay veces que les hablas a un borracho, a un drogadicto, a cualquiera, y no te quieren. Yo lo voy a dejar cuando yo quiera. ¿No les han contestado eso? Porque ellos se sienten que ellos son, que pueden hacer las cosas por sí solos. Jesús les aplica la parábola. Dice: yo no he venido a llamar al arrepentimiento a los justos, o a los que se creen justos. Ellos se creían justos. El fariseo y el escriba decía: yo soy justo hasta allí. Yo por eso no me acerco con esta gente, porque me voy a contaminar. ¿Ok? Allí en ese círculo, mire, se encontraba la gente. Imagínense, había borrachos, había ladrones,
homosexuales, de todo. Eso lo vamos a encontrar en la primera carta de los Corintios, capítulo 6, versículo del 9 al 10. Se nos menciona allí una lista grande de toda la gente que no va a entrar al reino de Dios. Que no va a entrar al reino de Dios. Fíjese lo que le estoy diciendo, no va a entrar al reino de Dios. Pero Dios es un Dios de oportunidades. En el versículo que les dije, dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varón, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los que maldicen, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pues ninguno, ¿verdad? Si nomás le leemos hasta allí, el mundo está condenado. Y la gente dice, no, pues entonces ¿para qué sigo a Cristo si y ahí está, dice, y no voy a entrar? No voy a entrar. ¿Para qué le busco más? Pero hay un versículo, el que sigue, que casi nomás es todo lo que da el Señor Jesús allí. Y dice, esto erais alguno de ustedes. Eso éramos nosotros. De una u otra forma traíamos nuestro regalito. Borracho, marihuano, drogadicto, lo que sea, lo que sea. Éramos allí. Éramos. ¿Qué dice? Estos erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido, no dice serán, ya lo hizo, ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu Santo. Ya habéis sido. Por eso empecé que a veces nosotros decimos las cosas y no las creemos. ¿Quién es el que te transforma tu mente, te hace pensar? En el libro de Génesis, en el capítulo 3, miramos que la serpiente le volteó todo a Eva. No te creas. Si de ese árbol comes, la cosa que Dios dice que si te digo que si comieras de ese árbol ibas a morir. Pero no te creas, le dijo el diablo, la serpiente le dijo, no. La cosa es de que si tú comes, Dios no quiere que comas de ese árbol porque vas a ser igual que Él. Igual que Dios. Le metió duda. ¿Qué es lo que pasa? En este tiempo sobreabunda el homosexual, sobreabunda el lesbianismo, sobreabunda la drogadicción, sobreabunda todo. Todo se está multiplicando. ¿Por qué? Porque le hicieron caso a la serpiente. Dios hizo al hombre perfecto. No se equivoca. El que lo viene a transformar, a mover todas las cosas, ¿quién es? El diablo. El diablo. La gente le hace más caso al diablo que a Dios. Si Dios te dice, tú naciste mujer, eres mujer, pero de allá
No te creas, mire, ¿y por qué caminas así medio acá? ¿Por qué hablas así? Él empieza a transformar tu manera de pensar y te la vas creyendo. ¿Y te la crees? ¿Ok? Porque ya fuiste lavados, ya fuiste sanado, ya pagó Jesús por ti. Desecha eso de tu mente, di esto, lo que viene en mi mente, está en mi mente, no es de Dios. Dice por ahí que una mentira repetida 1000 veces se convierte en verdad. La crees y la crees y la crees y caes en la mentira del diablo. Yo me acuerdo cuando tenía como unos 10 años, sacaron una película que decía Los renglones torcidos de Dios. El título, Los renglones torcidos de Dios. Le echaron la culpa a Dios. Dios lo hizo todo perfecto. Nos hizo perfecto a nosotros. Que hay veces que nosotros no nos gusta como estamos, ese es otro problema. Que nos queremos transformar, ese es otro problema. Pero Dios te hizo perfecto. ¿Ok? Eso era lo que estaba pasando con los corintios. Había gente que se había convertido del homosexualismo a estar en los caminos de Dios. Y los escribas y los fariseos empezaban a murmurar, que por qué se juntaba Jesús con esa gente, que mirara. Ese es el problema, que ellos no miraban más adelante. A mí me dicen de una persona que ahorita es pastor, no les voy a decir el nombre. No, mire, yo lo conocí, hasta eran compañeros de parranda. Me está dando el pasado que era. Le dije, dime cómo es el presente. El presente es diferente. Si yo te dijera mi vida, ¿qué era la pasada? Vas a decir, ay, no, el presente, lo que yo soy ahora es lo que a mí el pasado no me interesa. Ya el presente de aquí para allá. Así es. A Dios, cuando nosotros nos convertimos y dejamos el camino malo, Dios dice que echó los pecados ¿a dónde? Al fondo del mar, y ya no se acuerda de ellos. Pero el diablo dice, no te creas, no te los perdonó. ¿Y por qué sigues mirando a las mujeres? ¿Y por qué te gustan siempre los hombres? Te metes siempre esa duda. ¿Por qué te gustan a las mujeres? Te llama la mujer con mujer. El diablo siempre va a aventar dardos y dardos. Pero depende de usted y de mí. Decirle, ¿sabes qué? De aquí no pasas. ¿Van entendiendo lo que les voy diciendo? Hay veces, a mí me acuerdo, hay veces que a mí me llegan escribas o fariseos que empiezan a decir, mira hermanos, es cierto, una vez una persona se convirtió, traía el pelo hasta acá, se convirtió a Cristo y me decían, no le va a decir usted nada que se corte el pelo. Le dije, es que yo no lo tengo que hacer la obra que va a hacer Cristo en él. Dios va a estar trabajando en él. Duró un tiempo y al rato vino con su pelito así cortito, así, ¿sabes? Y luego llega, ¿se fijó? Todavía y parece mujer. Oyes, deja que Dios trabaje en él. Yo no voy a hacer el trabajo, Dios es el que hace el trabajo. Con el tiempo ya se hizo su pelo de hombre y ya andaba ahí, ya, a gusto. Y pasó un tiempo y yo le dije, oye, hermano,
¿Qué pasaría? ¿Qué hubiera pasado si yo en ese tiempo que tú te convertiste recién, en ese mismo día, se caen aquí, les quiere cortar uno las greñas? Si yo ese día te hubiera dicho que te tenías que cortar el pelo, ¿qué hubieras hecho? Me dice, me hubiera ido. Es que queremos hacer el trabajo de Dios nosotros. Dios es el que hace el trabajo. Yo no estoy haciendo el trabajo que está haciendo Dios con ustedes. Simplemente nosotros hablamos la palabra de Dios y la palabra los va a ir limpiando, limpiando. A lo mejor mucha gente había oído este versículo, lo había leído, pero nunca habían leído el último, que ya fuiste lavado, ya fuiste sanado, ya fuiste santificado. Ya lo hizo. Ya está. Pero en nuestra mente, nuestra mente está hasta allí. Mire, por eso dice que tenemos que ser como un niño. Un niño, usted le dice que sabe que está caliente allí y usted le dice que vaya y toque, él sin saber la inocencia del niño va y toca. Toca porque no sabe. Y aún nosotros sabiendo, lo hacemos. Sabiendo. ¿Qué dice la paga del pecado? Y seguimos pecando. Ay, hay oportunidad. Dios me perdona. Yo aclamo la misericordia de Dios. Es tan grande que me perdona. Pero lo que tú no sabes es que el clavo que le pusieron a Cristo Jesús, lo estás clavando más. La Biblia demostraba que en ese tiempo se estaban convirtiendo toda esa clase de personas. Y siempre vamos a tener ese problema de que hay gente murmuradora. Esto es grandioso. Imagínate, hermano, una vez vino fue evangelista, paisano mío de Michoacán que había sido homosexual, predicando la palabra. Ya había dejado todo, ya predicaba la palabra. Y me dicen todavía, es su paisano, ¿sí? Pero todavía, ¿se fija cómo habla? Todavía tiene así como mañitas así. ¡Ey! Deja eso. Fíjate lo que Dios lo está usando. ¿Para quién? Para que miren los homosexuales lo que puede hacer Dios con ellos, dejándose y permitiendo que Dios obre en su vida. Hay un pastor en Estados Unidos que está todo tatuado. Con este tiempo ahorita ya se pueden quitar los tatuajes, ya hay máquinas. Pero en ese tiempo les dijo que por qué no se los quitaba. Y la respuesta de él fue, si yo me quito todo el tatuaje, me limpio bien, y voy a hablarle a las personas, a dar mi testimonio, no me lo van a creer. ¿De dónde me sacó Dios? Él estaba a punto ya de subirlo a la silla eléctrica. De ahí me sacó Dios para testificar y ser su siervo. Pero si yo me los quito, no, que a ver si a lo mejor ni nomás me está echando mentiras, pero por eso no se los quita. Por eso hay veces que hay gente que Dios permite que sigan ese camino así hablando de esa forma para que los milagros existen.
Dios lo puede hacer así, te puede cambiar en un instante. Lo puede hacer, pero Dios lo permite. Imagínense los traumas que traiga una persona de esas. Un homosexual, un borracho, un ladrón. Un homosexual. Primeramente el trauma de que no lo quiere la familia. Lo humillan. Ha sucedido y hemos mirado. Lárgate de aquí. Es la vergüenza de la familia. Así. Ahora un ladrón. Los corren. Por eso hay mucha gente viviendo afuera de su casa, en las calles, porque son abandonados. Pero cuando llega Jesús a su vida y los transforma, imagínate lo que va a hacer con él. El testimonio que da, porque cree, al llegar Jesús en su vida y le dicen que ya fuiste justificado, ya fuiste lavado y perdonado. ¿A poco no ha oído usted que ha dicho, ya cuando me vaya, ya que esté yo a punto de morirme es cuando me arrepiento de todo? Voy a vivir mi vida loca. Voy a hacer lo que yo quiera. Ya cuando me llegue, ya que esté ya en mi lecho de muerte, le voy a pedir, me voy a arrepentir de todos mis pecados. ¿Y cómo sabe usted que le va a dar chance? Si en una de esas, ahí llegó y ahí se quedó, no sabe, ¿y qué? Cuando despierte allá, allí es donde se va a arrepentir. Porque eso lo miramos. Jesús dio una parábola, el rico y Lázaro. Lo dijo, ¿dónde despertó el rico? En el infierno, porque no quiso nada con Dios. Ciertamente hay esperanza para cada uno de ellos, hay esperanza, pero se las tenemos que decir nosotros, lo que está aquí en la palabra de Dios. Hay esperanza para el homosexualismo, pero el homosexual tiene que reconocer que es homosexual. La lesbiana tiene que reconocer que es lesbiana. El borracho tiene que reconocer que es borracho. El ladrón tiene que reconocer que es ladrón. Lo tenemos ahí en la cruz del Calvario cuando estaba crucificado Jesús con dos. Uno lo reconoció. Nosotros somos ladrones, pero este que está aquí no hizo nada. No hizo nada. Uno le dijo, acuérdate de mí. Reconoció. Usted y yo tenemos que reconocer que necesitamos a Cristo Jesús. Lo necesitamos. A veces nomás tenemos por, Señor, sí, cuando tengo una necesidad te necesito. Cuando todo va bien, hazte un lado. Recuerdo una vez que tembló en Los Ángeles y yo les hablaba de la palabra de Dios allá a mis compañeros de trabajo. No querían nada. Y ándele que ese día que tiembla, tempranito tembló y salimos todos corriendo. El que llegó ahí, el que yo le hablaba, ay Señor, ayúdanos. Y volteo yo y le digo, ahora sí le estás pidiendo ayuda. Ahora sí te acordaste que tienes un Dios. Nos acordamos de Dios cuando tenemos una tribulación. Pero cuando estamos bien, no te ocupo porque hay dinerito, hay todo, ¿ok? Esta gente, la lista esa, así estaba. Y así hay mucho en el mundo. Pero si usted y yo no vamos y les hablamos, no los despreciamos.
Jesús nunca los despreció. Él los ama, pero no ama el pecado que están haciendo. Él no quiere que se pierdan, pero ellos tienen que tomar una decisión. Una decisión. Finalmente, ya voy a alabar, ya voy a acabar, perdón. Dios quiere hacer un milagro con ellos. Dios quiere hacerlo, pero está dispuesto, porque lo hizo con nosotros. A veces me dicen que no hay milagros ya. Ya no hay ni un milagro, dice. Ahorita ya no hay ni un milagro. Le digo yo, tú estás muy equivocado porque a diario suceden milagros. Un milagro es de que un pecador se convierta a Cristo. Que les ganemos esa alma. Es más, dice la Biblia que hay fiesta en el cielo porque un pecador se arrepienta. Con esto voy a terminar. La promesa es la promesa de Dios, infalible. Y lo infalible significa que no falla y que no se puede equivocar Dios. Nunca, nunca. Eso tiene que estar en su mente, que Dios no se equivoca, el hombre es el que se equivoca. Adán le dijo a su mujer, le dijo a Dios: Adán, ¿qué pasó contigo? ¿Por qué lo hiciste? La mujer que me diste. Le echó la culpa. Y la mujer le echó la culpa a la serpiente. Y la serpiente ha dicho: ¿y yo qué pues? ¿A quién le voy a echar la culpa? ¿Sí? Tenemos que ser responsables. Para terminar ya casi el mensaje, si usted es un injusto, un fornicario, un idólatra, un adúltero, un afeminado o un homosexual o un ladrón, o es un avaro o un borracho o un maldiciente. El maldiciente es el que dice muchas malas palabras, o un estafador. Dios dice que no entrará al reino de los cielos. Pero en el versículo 11 nos dice que usted ya fue justificado, que usted ya está en las manos de Dios y que los espera Jesús con los brazos abiertos. Por eso tenemos un Dios de oportunidades. Dios nos da las oportunidades diario. Te voy a hacer un llamado a cada uno de ustedes que nos está mirando por internet. Si tú has sido o tú eres los de la lista que he mencionado, tienes una oportunidad. Este es tu día para que le pidas perdón a Dios y le digas que lo necesitas. Si gustas no te pierdas esta oportunidad, porque mañana no sabemos. Repite conmigo esta oración. Inclina tu rostro y dile: gracias, Dios, por enviar a tu Hijo a morir por mí. Señor Jesús, gracias por perdonar todos mis pecados y salvar mi alma. Me arrepiento de todos mis pecados y te recibo como mi Salvador, y que seas el Señor de mi vida. Toma control y escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias por haber escuchado mi oración en el nombre precioso de Jesús. Si tú hiciste esta oración y has recibido a Cristo en tu corazón, te aconsejo que busques una iglesia donde se predique y se alabe a Cristo Jesús.
Gracias por escucharnos y bendiciones nuevamente. Hasta luego. Adiós.